Comunicación, sociedad y medios. En este primer nivel de comunicación y semiótica abordamos el carácter que adquiere la comunicación a nivel interpersonal. En el nivel 2, la idea es trabajar con la comunicación mediada, la comunicación mediática, la que lleva a pensar en los discursos públicos y en quiénes son los que tienen el control, la hegemonía de tales discursos. En el primer nivel, a lo largo de las 4 unidades en las que organizamos el contenido, vimos, por un lado, los estudios clásicos acerca de la comunicación, que en general plantean modelos de comunicación unidireccional, algo que nosotros cuestionamos y empezamos a matizar críticamente a partir de tensionar distintas teorías entre sí, a la vez que procuramos empezar a enriquecer la mirada acerca de lo que se intercambia, acerca de lo dicho, al ampliar esa visión que en las teorías había de un mensaje a la idea de enunciado, a la idea de texto como unidad de sentido, de realización multimodal. También hablamos de la semiótica como una herramienta de análisis de la comunicación que nos permite desplazarnos más allá del significado hacia la construcción social del sentido. Y finalmente, con los contenidos correspondientes a esta unidad, lo que queremos es abordar el pasaje de la comunicación interpersonal a la comunicación mediática. Lo que nos interesa es que invitarlos a que ustedes empiecen a pensar críticamente desde dónde los sujetos podemos empezar a analizar esa comunicación, a ver quiénes son los agentes legitimadores de los actos comunicacionales que se dan en el espacio público y cómo eso afecta a la vida, a la construcción de las personas en sociedad. Trabajamos en esta unidad con textos de Bourdieu, Van Dijk, Foucault, que lo que nos permiten es empezar a presentar algunos problemas que van en relación con la construcción de discursos que a través de los medios de comunicación distintos sectores hacen llegar al total de la población y transmiten así no solo contenidos, sino también otras ideas, otros principios. Si nos guiamos con la teoría de Foucault y de Bourdieu, que son 2 sociólogos de la Escuela de los Anales, podemos considerar por un lado esta idea de que a través de los medios y los discursos mediáticos de algún modo se ejerce una vigilancia que al ser naturalizada termina también naturalizando ese principio de vigilancia que se vuelve parte del sujeto, se vuelve hábitus del sujeto, diría Bourdieu, lo que permite que de algún modo se hagan menos evidentes los mecanismos de control y de presión que se puede ejercer sobre distintos sectores sociales. Todo esto lejos de cualquier teoría de conspiración. En realidad de lo que estamos hablando es de que quien controla el discurso público en general controla la construcción de la realidad. Es como lo que plantea Orwell en 1984. Cada vez que alguien escribe el diario, en algún momento escribe la historia, lo que está escribiendo es la justificación del presente. Por eso también hay que estar atentos acerca de desde dónde se construyen los discursos públicos. ¿Quiénes están construyendo hoy los diarios? Porque el diario es política presente y la historia es política pasada, pero los dos están hechos de la misma materia, ¿sí? Y la realidad, según estos autores y otros que vimos a lo largo del cuatrimestre, la realidad no es material, la realidad es discursiva. En general las personas tendemos a creer con mucha más contundencia en las realidades que nos llegan a través de agentes de legitimación, más que de la propia realidad material que está allí, como dice Rorty, mojándose bajo la lluvia. La intención es que ustedes empiecen a recorrer críticamente la bibliografía de estos autores, que sumen también lo que plantea Van Dijk acerca del control del discurso público. Él sostiene que en general, desde los medios, llega el discurso de los sectores hegemónicos, de los sectores dominantes, que lo que hacen es transferir a través de esos medios sus propias opiniones, creencias y prejuicios que operan sobre la sociedad
y hacen que luego los sectores populares, muchas veces más vulnerables, terminen repitiendo, justamente por haber naturalizado, esas mismas opiniones, creencias y prejuicios que no los representan, de hecho, que los marginan y los someten todavía a más desigualdades. Esa condición de habitante social desclasado que plantea Van Dijk también es crucial a la hora de analizar la comunicación en sociedad, la comunicación y sus medios, porque hablar de cómo construimos la comunicación mediada es hablar un poco acerca de cómo nos vemos, cómo nos pensamos y cuál es el carácter crítico que podemos tener, hasta dónde, diría Bourdieu, podemos corrernos del hábitus y empezar a ejercer resistencia, empezar a defender nuestra propia identidad. Los invitamos entonces a pensar en distintas instancias que se ponen en juego en la comunicación en sociedad mediante el uso de distintos recursos, de distintos intercambios que permiten poner en evidencia las condiciones de desigualdad, las presiones que vienen desde el poder, las proyecciones ideológicas y de visión de mundo en los distintos ámbitos, ¿sí? Los distintos mercados lingüísticos, diría Bourdieu, por ejemplo, esferas de la praxis, contextos ritualizados, en donde es necesario que conozcamos las reglas, que las incorporemos para lograr adecuarnos y lograr obtener una cierta legitimidad. El camino que esperamos que ustedes recorran a partir de la profundización en el estudio de la comunicación en esta materia es un camino de visión crítica. Esperamos que todo lo que hemos trabajado en este cuatrimestre a ustedes les ayude a desarrollar pensamiento crítico y aplicar ese pensamiento crítico en su propia producción, ¿sí? Para ustedes debería servir en tanto que productores audiovisuales. Esperamos al menos haber contribuido a enriquecer ese cambio. Muchas gracias.